Que Dios te bendiga, querida iglesia del Señor. ¿Cómo estás? Quiero compartir una palabra acerca de estos tiempos muy propicios para enfriarnos. Los tiempos estos donde de repente veníamos impulsados, teniendo reuniones, compartiendo alabanzas, compartiendo con la iglesia, es más, compartiendo con nuestros familiares, trabajando normalmente, hasta permitidas las reuniones sociales también, hasta se podían festejar algunos cumpleaños quizás, pero es un tiempo especialmente para la iglesia donde podemos o tendemos a enfriarnos, ¿sí? Entonces quiero compartirte una palabra, un consejo de parte de Dios, un consejo de parte de Jesús, escrito en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Jesucristo mismo se presenta y le habla a las iglesias, a las 7 iglesias, pero quiero especialmente compartirte lo que le dice Jesús a la iglesia de Efeso, ¿no? Ahí en el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Efeso. ¿Quién escribe? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se tienden y dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Estos son tiempos de soledad. Son tiempos donde no podemos tener un contacto cercano, ¿sí?, con los nuestros, con la familia, no podemos tener contactos con la pareja, con la iglesia. No podemos, tenemos que estar encerrados otra vez, ¿no es cierto? Entonces, tiempos de soledad le llamamos a esto. ¿Por qué? Sí, podés estar en tu casa con tu familia, podés estar con tu pareja, con tu cónyuge, con tu compañero, con tu compañera, con tu amigo, pero es un tiempo de soledad, ¿sí? Especialmente los que estamos acostumbrados a tener un contacto más social, especialmente con la iglesia, o algunos que les gusta juntarse a comer su asadito con sus amigos, o a salir, o a disfrutar de un tiempo juntos con otras personas. Bueno, es un tiempo de soledad. Ahora estamos solos, cada uno en sus hogares, sin tener esta posibilidad de compartir, ¿no? Tiempos de soledad. Y todos estos tiempos de soledad, especialmente en la iglesia, invitan al enfriamiento, pero no solamente el enfriamiento de la iglesia, el enfriamiento de cualquier relación. Poné en lugar de la iglesia cualquier relación que vos tengas, una amistad, una pareja, un grupo de amigos, un club de fútbol, ¿no es cierto? En su momento hay amigos que se juntan a jugar a la pelota, ¿sí?, y no lo pueden hacer más. Bueno, cualquier relación que sufre o pasa por estos momentos de soledad, de corte abrupto, tiende a enfriarse, pero principalmente aquellos que tenemos a Dios, también tendemos a enfriar nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que en estos tiempos donde estamos solos? Yo estoy solo aquí, no hay una iglesia a quien predicarle, pero sí puedo dar un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, para que justamente mantener la llama esta del Espíritu, la llama de la unidad, encendida. Y ahí está el consejo que hablaba del Señor. Jesucristo le reclamaba algunas cosas a esta iglesia que parecía muy buena, porque decía: reconozco tu arduo trabajo, reconozco que aborreces la maldad, reconozco tantas cosas de ti. Realmente yo me imagino al Señor Jesús complacido con esta iglesia de Efeso. Pero justamente uno de los últimos versículos le tiene que reprochar alguna cosa que en estos tiempos es muy factible que pueda pasar con muchos de nosotros o muchas iglesias, ¿no? Te has enfriado, has dejado el primer amor, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿Qué es el primer amor? El primer amor es el único que debería existir con Jesús.
cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nos enamoramos del Señor, cuando estamos con Él, cuando tenemos ganas de estar en las cosas de Él. Ahora voy a desarrollar un poquito de eso, ¿no? Pero el primer amor, llegamos a Jesús y lo abrazamos con tanta desesperación porque todos, lo conozco, gente que no haya venido al Señor sin tener algún problema. En el caso mío, una enfermedad golpeó mi familia, a mi hija de muy chiquito, y tuve que recurrir a Jesús después de ir a los curanderos, después de ir a todos los médicos, después de leer todas las recetas. Bueno, ¿y qué tal si pruebo con Jesús? Y vaya que me fue bien probando con Jesucristo, ¿no es cierto? Porque hasta el día de hoy llevo 23 años, gracias al Señor, a estar en los caminos de Cristo, y mi vida fue transformada, ¿sí? Para bien, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando decidí dejar las otras cosas que me alejaban quizás de Dios y sí volcarme a Jesús. Y ese primer amor, ese enamoramiento, esas ganas de estar con los hermanos, de escuchar la palabra, de estar con el Señor, de sentarme a escuchar su palabra, de hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Ese es el primer amor, de hablarle a los demás. Ahora estoy bien, conozco a Cristo. Eso es el primer amor. Bueno, eso tiende a enfriarse en estos momentos de soledad. Y quiero hablarte de algunos síntomas de este enfriamiento, porque vos podés estar preguntándote, ¿y cómo sé yo si realmente estoy enfriándome? ¿Cómo me doy cuenta? Algunos sí, nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta, se dan cuenta de que están enfriados, se han enfriado en el amor de Dios y han dejado el primer amor. Pero quizás resaltemos 3 o 4 puntos en los cuales uno entiende que ha mermado en el amor a Dios, a Jesús. Y uno de ellos es dejar, yo anoté mis líneas, dejo de estar en comunión con Dios, con los hermanos, con el pastor, con la iglesia, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con Dios. Es necesario, le dijo Jesús a su mamá a los 12 años, estar en los negocios de mi Padre. ¿Por qué te escapaste, Jesús? Es que me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. ¿Y cuáles eran los asuntos del Padre? Estar justamente en el templo predicándole la palabra a los maestros, a los discípulos. Ahí estaba Jesús. ¿En el templo? ¿Dónde va a estar? ¿En qué lugar? En la casa de mi Padre. Siempre, ¿no? Entonces, el contacto con los hermanos. He dejado todo lo que venía haciendo antes, ¿no es cierto? Si tenía un grupito ahí conectado de WhatsApp, entonces teníamos una comunicación, buenos días, que Dios les bendiga, compartíamos una palabra. Nosotros como iglesia tenemos un WhatsApp en los cuales todas las mañanas yo les paso generalmente una palabra que Dios me dio para la iglesia, al principio para mi vida, que me anima a mí, que lo trato de animar a los demás. Pero si la persona que está en ese grupo no lee los mensajes, los silencia porque tenemos tantos grupos de WhatsApp, a veces tan innecesarios, otros necesarios, pero a veces tantas pavadas, permítanme usar esta expresión, nos pasamos el tiempo en el celular mirando el TikTok, mirando esto, lo otro, hay tantas cosas que llenan nuestra mente que no sirve para nada para edificarnos, ¿no? Y dejamos a veces de leer una palabra y de compartir lo que hay en un grupo donde se te vierte una palabra de parte de Dios. Bueno, ese contacto lo dejamos. Si nos congregamos a través de un medio virtual, no participo a las reuniones. Bueno, empiezo a dejar todo lo que tiene que ver con los negocios del Señor. Me dejo de congregar. ¿Cómo? Si me estás hablando de que estamos en el claro, pero también nos congregamos a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de YouTube, qué sé yo, de las oraciones, de las videollamadas. Esta iglesia Nuevo Amanecer, en la cual Dios me ha puesto como el pastor, yo sigo manteniendo contacto con la gente, por más que cada uno esté en nuestros hogares. Acá no vienen las personas, y si tengo que hablar con alguien, orar por alguien, lo llamo por teléfono y le doy un mensaje. Entonces, primer síntoma, dejo de estar en comunión con las cosas que tienen que ver con Dios y con Dios mismo. Porque, a ver, es muy difícil cuando la persona deja de concurrir a una iglesia, deja de estar en contacto con los hermanos, deja de interiorizarse de los asuntos del reino, que también tenga por sí solo esta gran necesidad de estar con Dios. Y ahí está el gran error, porque si Dios nos anima, nos insta, ¿sí? Y nos da la orden enfática, no dejen de congregarnos, quiere decir que hay un propósito en congregarnos.
¿sí? Bueno, ahora, ¿dónde nos congregamos? Bueno, por los medios que tenemos, pero sí hay que congregarse, estar en comunión, en contacto. Entonces dejo de estar en comunión con Dios, con la relación que tenía con mi pastor, con mi líder, con la iglesia, con los hermanos. Paso seguido, lo último, le doy el otro lugar a estas relaciones. Estas relaciones que yo tenía con la iglesia, con Dios, las paso a otro lugar. Entonces empiezan a dar lugar a mi mente y a mi corazón a otras cosas que justamente no son tan edificantes como estar en los negocios del Padre. Entonces, ¿qué hago como segundo punto? Dejo de hacer lo que hacía antes cuando estaba encendido, cuando estaba en el primer amor. ¿Qué hacíamos cuando estábamos en el primer amor? Claro, íbamos al templo. Me apartaba 1 o 2 días a la semana para ir a la reunión, para compartir con los hermanos, vernos unos a nosotros, que nos hace tan bien. La palabra de Dios dice, yo ahí donde están los hermanos juntos en armonía, ahí derramaré bendición. Ahí derramaré bendición. Entonces iba a la iglesia, compartía con los hermanos, destinaba un tiempo, llega el domingo, la mañana, la tarde, me preparo, me cambio, me arreglo, voy a la iglesia a estar con mis hermanos, a adorarle, a cantar a Dios. Hay iglesias que tienen grupos de alabanza, voy a gozarme con mi hermano, a cantarle al Señor, voy a escuchar una palabra que me aliente, que me anime, que me redarguya, que me instruya, que me corrija. Voy a aprender al templo. Traigo mi ofrenda. Si la palabra dice que yo tengo que también de todo lo que me da Dios, apartar algo para poder bendecir al templo, para poder sostener la obra, para poder sostener a los hermanos que están en necesidad. Venía con mi bolsita con las primicias y traía un paquetito de fideo. No vaya a hacer cosa que haya alguien que esté necesitado y ese paquetito de fideo, esa botellita de aceite, bueno, ahí está en la iglesia para sostener a los demás. ¿Cómo? ¿No lo tiene que hacer el pastor? No, mi hermano, eso lo hace la iglesia. Sí, yo estoy involucrado en eso también, pero lo hace la iglesia. En la iglesia un pastor no puede sostener, no es la obra social que tiene que hacer un pastor. Un ministro de Dios tiene que enseñar la palabra. ¿Sí? Y estar en contacto con la iglesia y en comunión y participar, por supuesto, de estas obras. Pero venía a la iglesia, traía esto, había una caja con mercadería y la gente necesitaba. En su momento, esa caja iba para la gente necesitada. Pero entonces yo venía a la iglesia, traía esto, sé que le tenía que dar algo a Dios, hay una parte que le corresponde a Dios, venía a la iglesia y lo traía también, con alegría, con corazón, según mis recursos, para poder bendecir un ministerio, para poder bendecir un siervo de Dios, para poder bendecir a otros hermanos, para estar juntos, para cantar a Dios. Eso es lo que nos hacíamos algo. Colaboraba con lo que hacía falta en el lugar, en la iglesia. Hay que trabajar para tal cosa, hay que hacer esto, tengo que animar a otros, ¿sí? Predicaba, le compartía un mensaje de esperanza a alguien, hacía cosas cuando estaba encendido, compartía un mensajito en el grupo de WhatsApp, me interiorizaba, ¿sí? Si veo que hay alguien caído, oro por las necesidades. Tantas cosas hacíamos cuando uno está encendido, y te las nombré, unas cuantas cosas de cuales me demuestran a mí, a la persona, y le demuestran principalmente a Dios que uno está encendido y que está en el primer amor con Dios. Cuando uno deja de hacer estas cosas, hay un clic que está diciéndote, que me está diciéndome, que me estoy enfriando, que estoy dejando que la llama se apague. Entonces yo dejo de hacer lo que hacía antes, ¿sí? Y por un lado dejo de estar en comunión con Dios, con las personas, y dejo de estar involucrado. Eso es un síntoma de enfriamiento. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó, Oscar? ¿Qué te pasó, Juan? ¿Qué te pasó, María? ¿Qué te pasa, iglesia? Que estabas tan allá arriba, tan encendido, y de repente, por alguna circunstancia, que ahora voy a hablar de eso, por algo dejaste el primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ojo, no me olvido de lo que hiciste, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y quiero decirte algo, diría Jesús, yo jamás he dejado mi primer amor por vos. ¿Vos te pensás que Dios mide su amor? Bueno, hoy lo voy a amar tanto, Oscarcito. Mañana no lo voy a amar tanto, porque me falló, entonces no voy a amarlo tanto. ¿Vos te pensás que Jesús es así? No, Jesús mantiene el primer amor por vos y por mí siempre. Incondicional. Los que nos alejamos de Dios y los que bajamos
el primer amor y lo pasamos a otro lugar, a segundo, tercero, cuarto amor, somos nosotros. ¿Y qué hago? Me olvido de lo más importante que tiene la vida de la persona. Lo más importante de la vida no consiste en la comida, en la bebida. ¿Sabés qué consiste? En tu vida espiritual. En estos tiempos, ¿sí? Hay alguien que está trabajando mucho, los psicólogos, están trabajando mucho, ¿sí? Aquellos que dan medicación, los médicos, no estoy hablando solamente del COVID, de los médicos, los psiquiatras, medicación para dormir, medicación contra la ansiedad, contra la tristeza, contra la depresión. Ese es el gran trabajo de estos tiempos. El gran negocio, ¿sí? Sí, el gran trabajo que tienen, tapados hasta aquí los psicólogos, porque la gente ha dejado, ¿sí?, de darle importancia a lo más importante, que es la parte interna, de la parte espiritual, la parte anímica, el alma. Hemos dejado el alma de lado. Entonces la vida espiritual, que es lo más importante, se enfría. Y ahí pasa al primer lugar otras cosas. Si la vida espiritual, si el amor hacia Jesús sale del primer lugar, otras cosas cobran primer lugar. ¿Cómo qué? Y bueno, como el temor, cosas que empiezan a contaminar mi mente, el temor a enfermarme, el temor a quedarme sin trabajo, el temor a tantas cosas, la ansiedad, el afán, qué pasará mañana, la incertidumbre. Entonces saco del primer amor a Dios y lo paso a otro lugar, y ese lugar es ocupado automáticamente por otra cosa. Y justamente no son las mejores. Entonces quito a Jesús de mi primer amor, y automáticamente ese primer amor es ocupado por esto que te nombré anteriormente, ¿no? El afán del mundo, seguir la corriente del mundo. Uy, las noticias, prendo las noticias, ¿cuánta gente se murió este día? Uy, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Por qué no buscamos primeramente el reino de Dios y la justicia, y después lo demás será añadido? Y nos cuidamos y hacemos todo lo que las autoridades nos están aconsejando que hagamos. Pero ¿por qué dejamos del primer amor? Consecuencias del enfriamiento. Entonces uno entiende, ¿no? Bueno, me he enfriado, realmente me he enfriado. He dejado de hacer estas cosas, ¿sí? Entonces, si antes traía, como compartí con el grupo, si antes hacía estas cosas y separaba algo para Dios, según nos enseñó el apóstol Pablo, separaba algún alimento para ayudar a los demás, colaboraba en el templo, en lo que sea. Bueno, pastor, líder, quien sea, ¿qué hace falta? Y me acerco al lugar. No, pero no se puede hacer la reunión. Eso no invalida absolutamente nada, porque la iglesia, ya dijo Dios, que Dios no puede habitar en templo hecho de manos de hombres. O sea que la iglesia va más allá del templo. Lo que yo puedo hacer va más allá de que esté la iglesia abierta o cerrada, ¿no? Nosotros las últimas reuniones las tuvimos bajo de un árbol, y sin embargo también los hermanos trajeron las ofrendas, había una bolsita con mercadería, había ropa, yo ahora tengo ropa acá que me han traído también. Hay hermanos que sí siguen haciendo las cosas, pero hay otros que se han enfriado en este tiempo, se han desconectado, como si el aislamiento social haya sido también decretado para el aislamiento espiritual. Entonces, quiero decirte, si estás en esta circunstancia y te das cuenta de que vos dejaste de hacer las cosas que hacías antes cuando estabas encendido en Dios, quiero decirte 7 cosas en las cuales, o consecuencias que puede pasar cuando uno se enfría espiritualmente. Lo primero es la sequedad espiritual. El espíritu se empieza a secar. ¿Por qué? Porque te dije que lo más importante de la vida de las personas es la vida espiritual. Entonces, cuando yo dejo de hacer las cosas, dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo de estar en contacto con los hermanos, me empiezo a secar interiormente, porque justamente las noticias, mi querido amigo, mi querido hermano, que están en los noticieros, casualmente no te alegran la mañana, no te alegran el día, no te ponen boom para arriba. Todo lo contrario, te secan, te amargan. Entonces, deja la vida espiritual. Dejá el primer amor a Cristo y vas a ver cómo vas a empezar a secar tu vida espiritual, ¿sí? Después hay un vacío interior, porque cuando uno deja al Señor, deja el primer amor por Jesús. ¿Sabés quién llena el vacío que todas las personas tienen? Cristo. Cristo llena el vacío de las personas. No lo llena ni tu esposa, ni tus hijos, ni el trabajo. Siempre vas a tener un vacío que lo va a llenar Jesús.
Entonces, cuando yo aparto a Jesús del primer lugar y me alejo del primer amor, indudablemente va a venir un vacío en tu vida. Hay un vacío interior en las consecuencias de que uno permite el estancamiento y el enfriamiento. Te invade, como te dije anteriormente, el temor, la incertidumbre. Uy, ¿ahora qué pasará? ¿Me tocará a mí el virus? ¿Le tocará a un familiar? ¿Me resguardo? ¿Me pongo un traje de astronauta para que no me toque? Incertidumbre. ¿Qué pasará con mi economía? ¿Qué dictará el gobierno? ¿Qué hará esto? Incertidumbre. Mas confiad, ¿no? Yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Busquen el reino de Dios, su justicia, y todo vendrá añadido. ¿Sí? Entonces, ¿pasarás por problemas? Por supuesto. Quizás te tenga que afrontar a un familiar o a tu vida misma o mi vida misma, atravesar por este virus. ¿Por qué no? Si estamos en este mundo, un mundo caído, un mundo perdido, un mundo donde realmente se ha establecido toda esta pandemia y estamos inmersos en este mundo. Entonces, incertidumbre, estancamiento en las otras áreas. Y yo lo estoy palpando de personas que estaban encendidas en Dios. Y estoy hablando de todas las áreas. Siempre Dios habla de un área integral. Y ahora voy a usar una expresión, galgueando con el trabajo. ¿Cómo? Si antes te iban bien las cosas, cuando venías a la iglesia, cuando dabas a Dios lo que le correspondía, cuando ayudabas. Si antes te iban bien las cosas, no te faltaba trabajo, ¿por qué ahora te está faltando trabajo? ¿Por qué ahora no tenés trabajo? ¿Por qué ahora te pasan estas cosas? Porque justamente el enfriamiento espiritual abarca todas las áreas. Entonces a uno se le invade un temor, la persona deja de darle a Dios lo que le tiene que dar, deja de compartir una palabra. ¿Por qué? Porque si vos estás frío y estás seco, ¿qué le vas a dar al otro? Todo lo contrario, mejor, mirá, te voy a dar un consejo. Si estás frío, mira, callate la boca, porque lo que peor puedes hacer es cuando uno está mal, hablarle a la otra persona. Mira, no hagas nada. Si no tienes nada bueno para decirle a alguien, si no tienes una palabra de esperanza, de ánimo, y si vos no estás animado, no le digas nada a nadie. Al contrario, llama a alguien que te anime. Porque no podemos darle a nadie lo que nosotros no tenemos. Estancamiento en todas las áreas. La gente hoy vive como perros y gatos a veces en la casa. A veces las parejas se terminan separando porque no se aguantan. Yo soy docente y sé que tienen 3 o 4 chicos con un celular en la casa. Y a veces los docentes también, ¿no? Tareas y tareas y tareas. Y sí, hay gente que no las hace las tareas porque no cumple. Pero hay otra gente que está pasando tremendas necesidades. Y bueno, y otra cosa más que le cargamos a las personas, ¿no? Un tiempo donde todas las áreas son invadidas y uno se termina enfriando del todo. Y los últimos puntos, vas a perder la fe. Permitile al enfriamiento que venga a tu vida. Vas a ver cómo empezás a perder la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No me meto más en los grupos de WhatsApp, no leo la Biblia, no oro, no me involucro, no escucho alabanza. ¿Y de dónde va a venir la fe? ¿De los noticieros? No quiero nombrarlos. ¿De los carteles en rojo? Porque no hay una noticia buena, no hay una. ¿De ahí vas a cultivar tu fe? No, mi querido. Vas a enfriar la fe generalmente. La fe, perdés la fe y por lo tanto vas a perder la autoridad. Porque una persona de fe camina con autoridad y tiene autoridad sobre el dominio propio. Uno pierde cuando se enfría y ya no está conectado con Dios. Pierde la autoridad que Dios te había concedido. ¿Que yo tengo autoridad? Por supuesto, la misma que Cristo nos ha dado. Aquí yo les doy autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre esto, sobre el otro. ¿Quién nos dio la autoridad? Jesús. Pero para tener eso tengo que estar conectado y tengo que estar en el primer amor con mi Señor. No tengo que perder el primer amor con Cristo para tener autoridad, para el dominio propio. Por eso se me sale la cadena, por eso se me salta la térmica, porque no estoy conectado con Dios. Y si hay síntomas de estas cosas, tengo que entender que he dejado el primer amor a Dios, que ya no estoy tan calentito como dice la Biblia, ¿no? Como decía Gigi Ávila, están calentitos en el Señor. Ya no estoy tan en ese nivel para tener autoridad contra el demonio que viene contra mi casa, contra el que viene contra mis hijos. No tengo más autoridad porque me desconecté, me enfrié.
Y el último punto, es bravo, ¿eh? Quitaré tu candelero del lugar. Qué triste que primero Dios o Jesús te diga que bueno, cómo has estado en la vida, reconozco tu esfuerzo, tus obras, reconozco todo lo bueno que has hecho, pero perdiste el primer amor. Arrepiéntete, ¿eh? No vas a hacer cosas que tengan que quitar tu candelero del lugar. Y cuando uno habla de candelero, ¿sí?, tiene que ver con la posición, el candelero, la posición que habías o que habíamos conseguido, ¿eh? Los laureles que hemos conseguido, dice el himno. La posición que teníamos delante de Dios, de caminar con conducta, con amor a Dios, de levantarse a la mañana y estar contento con el Señor, de hacer las buenas obras, de colaborar con los asuntos del reino, de extender el reino. Todo eso que hacíamos antes nos dio una posición para pararnos delante de la adversidad, para pararnos delante del demonio que quiere destruir nuestra familia, para pararnos delante de nuestros propios temores y miedos y afrontar una posición de autoridad. ¿Qué autoridad? La de hijo de Dios. La de hijo de Dios. Y te compara una relación del hijo con el padre. Cuando el padre se aleja, cuando el hijo se aleja del padre, que se manda alguna macana, está ahí, perdió la posición de hijo. Sin que la haya perdido. Porque el padre sigue siendo el mismo, pero el hijo, al alejarse del papá, al enfriar la relación, y eso pasa en estos tiempos en las familias, donde los hijos se alejan de los padres, perdió esa posición que tenía. ¿Pero que dejó de ser hijo? No, pero piérdela porque está tan retraído, quizás por una macana, que es el chiquito que se manda una macana. ¿Sigue siendo el mismo padre? Claro que sí, sigue siendo el mismo hijo, la misma posición. Pero al enfriarse, al hacer macanas, un chiquito de 5 o 6 años, ¿qué hace? Y está medio escondido. No va a venir a decirle a papá, papá, voy a ponerme a mirar los dibujitos ahora, porque quizás esté ahí medio tímido. ¿Por qué? Y porque se alejó del padre. Pero el hijo, la relación sigue intacta. Jesús sigue siendo nuestro Señor y Dios sigue siendo nuestro Padre. Pero quitaré tu candelero o tu posición. ¿Qué posición? La que conseguiste gracias al esfuerzo por estar encendido, por estar en el primer amor a Dios. Cuando uno está en el primer amor encendido con Jesús, tiene una posición delante de Dios. Aquí está, este es mi hijo, Dios decía, este es mi hijo amado, en quien tengo predilección. Qué lindo que Dios habla así de nosotros. Ahí está, mira a mi siervo Job, no hay nadie como él. Mira a Noé, como Noé ha hallado gracia. Mira a Abraham. Mira, ¿quién tiene un corazón como David, que tiene un corazón conforme al mío? Qué lindo que Dios habla así de nosotros. ¿Sí? Y Dios quiere hablar así de nosotros. Tiene el mismo pensamiento, porque mis pensamientos, dice Jehová, son pensamientos de paz, de bienestar, para darles el fin que quiere. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él es el mismo Dios. Los que nos enfriamos y nos alejamos somos nosotros. Pierdo la posición, no la salvación, la posición obtenida por caminar constante con Cristo, por la fe, la constancia y los frutos de estar en comunión, de estar encendidos con Dios. Esa es la posición, ese es el candelero. Y obviamente, si uno se termina, hay grandes discusiones, la cual no es interesante debatir acerca del candelero, ¿no? No vaya a ser cosa que me enfrío tanto, que termino apagándome del todo. Y a vos, que sos asador, cuando está la llamita, se puede tirar un par de hojitas, de maderitas y se enciende el fuego. Cuando el fuego se apaga del todo, tenés que volver a encenderlo. Y sabés que es mucho más difícil. Entonces yo te animo en el amor del Señor a no enfriarte, a no dejar que este tiempo de soledad a vos te tire abajo y te enfríe. Que no se apague el fuego del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Oremos para que no se nos apague el fuego. Cuando el fuego se empieza a apagar,
se puede extinguir totalmente y así será más difícil volver a encenderlo. No lo permitas, no lo permitas, no permitas que se extinga el fuego de Dios en tu vida. ¿Qué debo hacer? Siempre terminamos los predicadores diciendo esto, porque no te puedo dejar así. Te voy a decir qué es lo que tengo que hacer yo si a mí me pasa, qué es lo que tenés que hacer vos, qué es lo que tiene que hacer una iglesia que se ha enfriado, que ha perdido el primer amor. Bueno, mira lo que dice, mira de dónde has caído, te dice. ¿De dónde has caído? Arrepiéntete y mira de dónde has caído. Bueno, hay que volver para atrás. ¿Dónde fue que yo perdí el primer amor? ¿En qué momento? Pero hasta en una relación. Cuando un matrimonio se termina disolviendo, en un punto empezó el problema. En la discusión, en el cachetazo, no sé, en algún punto arrancó el enfriamiento. Entonces, mira dónde has caído. Y no te está hablando del pecado. Acá Dios, Jesús, está cuestionando la falta del primer amor, haber caído del primer amor. No le está cuestionando los pecados. Le está cuestionando haber dejado el primer amor. Quiere decir que Dios, que Jesús lo ve como una falta grave dejar el primer amor. Entonces, mira de dónde has caído. ¿Sí? ¿Qué puede ser? Una razón. ¿Cuál fue la razón por la cual yo me enfrié? ¿Por qué se enfría un matrimonio? ¿Por qué se enfría una amistad? ¿Por qué se enfría un negocio? ¿Viste que a veces los negocios están ahí y se enfriaron? El negocio, la carrera, el que está estudiando, de repente se apaga y deja las materias. Me faltan 4 o 5 materias, no me interesa más. Dejo. En algún punto hubo algo, una razón, un día en el cual uno empezó a enfriar la relación con Dios o con lo que sea. Ya te digo, con la pareja, con la carrera, algo pasó. Quizás una pérdida, quizás una circunstancia adversa en tu vida. Quizá hubo un momento de crisis en el cual uno bajó los brazos y dejó a Jesús del primer amor, pasó a ya no amarlo tanto y a dejar de hacer las cosas en las cuales antes estaba encendido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Detectar, sentarme. Tiene razón el pastor lo que está diciendo. He dejado el primer amor. Pues entonces sentate, mi querido, mi querida, sentate. Y examiná, ¿cuándo fue que yo dejé de hacer estas cosas? ¿Cuándo fue yo que dejé de ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Porque me enojé con alguien? ¿Cuándo fue que dejé de frecuentar tal amistad? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Hice algo? ¿Me hicieron algo? ¿Me dolió en el corazón? ¿Me abrieron el corazón? ¿Me partieron el corazón con lo que me hicieron? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué momento? ¿Qué lugar exacto? Como volver al futuro. Vuelvo al lugar exacto. ¿A dónde es que yo me enfrié? Me empecé a enfriar. Y estoy en esta condición ahora, de haber perdido el primer amor. Te estoy hablando antes de que Jesús quite el candelero de tu lugar. Esta es una palabra justa para este tiempo. Tiempo de soledad. No permitas que venga Cristo y quite tu candelero de tu lugar. ¿Y ahora qué hago? Y ahora vas a tener que volver a trabajar para el candelero. Para conseguir el candelero, la posición de nuevo. ¿Con qué autoridad le dice un padre a su hijo, no hagas esto, no fumes, no pegues, no golpees, no tomes, si ando con la botella de cerveza todo el día bajo el brazo? ¿Quién pide autoridad? No. Uno tiene que conseguir otra vez el candelero, que tantos años quizás te costó esforzarte para estar en comunión bien con el Señor. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Detecto donde me empecé a caer, me arrepiento. Me doy cuenta, pero me arrepiento y vuelvo a hacer las primeras obras. ¿Qué son las primeras obras? Vuelvo al punto de partida del encendido del motor de mi parte espiritual. ¿Qué hacía cuando mi vida estaba encendida con Dios? ¿Cómo era mi vida espiritual? Bueno, hay que empezar de nuevo, mi querido. Hay que empezar de nuevo para volver a encender. Primera de Juan, capítulo 2:19, dice... Pero había gente entre nosotros, dice el apóstol Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No vaya a hacer cosas que me termine dando cuenta que al final nunca estuve. Que al final iba a la iglesia, seguía una religión, me gustaba cómo hablaba tal pastor, me convencía el grupito de amigos, pero nunca estuve un primer amor con el Señor.
No vas a hacer cosa que sea eso. Estando, permanecían con nosotros, pero no eran de nosotros. Habrían permanecido con nosotros, dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Te lo resumo, nunca tuvieron. Estaban con los discípulos, estaban con los apóstoles, predicarían, compartían, pero no eran de nosotros. No había un amor genuino por Jesús, por Cristo. Entonces, que no sea esto, ¿no? Que nunca me encontré con Jesús. Pero, ¿está mal eso? Está, si vos lo reconoces, está genial para que en este día, en esta mañana, tarde, noche, cuando estés escuchando este mensaje, ahora sí te encuentres con Jesús y lo abraces y le des el primer amor a Dios. Si nunca estuviste, si estuviste convencido por un predicador, por un líder, por un pastor, por una iglesia, por una religión, bueno, olvídate de eso. Métete con Jesús. Métete con el autor de la fe. Métete con Cristo. Y por último te dejo el consejo que hay que hacer para avivar el fuego. Echale combustible, querido, querida. Echale combustible. Intimidad con el Señor. Conectate otra vez con las cosas de Dios. Conectate con la iglesia, no con la parte física. Conectate con los hermanos. A través del medio que sea, involucrate, serví, aportá, sembrá en mi hace algo que indique, que muestre señales, luces de que yo estoy encendido con Cristo. Pero si a mí no me interesa la obra del Señor, a mí no me interesa lo que pase con el templo, no me interesa lo que le pasa al pastor, no me interesa nada. Se ve que Jesús no está en el primer lugar. Entonces, involucrate, echa combustible a la relación con Jesús. Entonces, consejos. Los 3 consejos que te da el Señor. Mira de dónde has caído. A ver, ¿dónde fue que empecé yo a decaer? Bueno, ya me doy cuenta. Ay, me arrepiento. Padre, perdóname. Me doy cuenta que por culpa de esta conversación que escuché, por culpa de esta otra cosa, por este pecado que hice, que me metí en estas cosas que no correspondían, me empecé a enfriar. Sí, el pecado puede ser también. Me enfrié contigo y he dejado mi primer amor. Te pido perdón, me arrepiento y voy a empezar a hacer las buenas obras, las primeras buenas obras. Me quiero encender, Señor. ¿Por dónde empiezo? ¿Sabes dónde empezar? Agarrar el teléfono, llamar a una persona de confianza espiritual que esté encendida y decirle, me tengo que encender de nuevo. ¿Cómo empiezo? Dame una palabra. Orá por mí, que quiero encenderme otra vez. Anda a tu iglesia, buscá al pastor, al líder, decir, pastor, quiero volver a encenderme, quiero volver a hacer las obras que hacía antes, ¿sí? Quiero estar en el primer amor. Termino. Que nuestro amor con Cristo sea genuino, sea constante y sea personal. Que no dependa de otras personas el primer amor. Que no dependa de mi circunstancia. Hoy estoy encendido porque me van bien las cosas. Mi familia no hay nadie con COVID, entonces está bien. No, ahora me tocó la enfermedad, entonces ahora no. No, que no dependa de las circunstancias y que no dependa por el amor de Dios de otra persona. Que no dependa de otra persona, que sea personal, que tu amor por Dios sea personal. Si tu cónyuge, si tu compañero, compañera, hijo, hija, padre, madre, no le interesa la cosa de Dios, a vos no te tiene que interesar. Porque el amor a Dios, el primer amor, es personal. Personal. Entonces, genuino, personal y constante. Hoy estoy allá arriba, mañana estoy acá abajo. No, constante. Siempre me mantengo en el primer amor. Siempre hago las primeras obras. Termino diciéndote que si enfriaste el amor, uno se enfrió. Porque Jesús tiene una promesa, por lo cual quiero terminar con esta promesa. Uno se puede alejar de Cristo. Es personal. O sea que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Siempre va a ser responsabilidad nuestra. Porque la palabra y la promesa de Dios dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Sí, acá. Y termino diciéndote la promesa del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 37.
Antes, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas nosotros somos, decir conmigo, soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? Del libro de... No, por medio de aquel, vos vas a vencer, yo voy a vencer por medio de aquel que nos amó, de Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni la incertidumbre, ni lo porvenir. Nada, mi querido amigo, mi querida amiga, te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por el amor de Dios, no seamos nosotros los que nos separamos. Dios te ama. Que el Señor te bendiga.